Las cosas que estaba exponiendo a propósito de la educación soviética me llevan naturalmente a este libro, a Los rusos de hoy, que se tradujo, vamos, es una traducción de la versión inglesa, que es, claro, la original, porque él trabajaba en la BBC, Los rusos, simplemente Los rusos, aunque en Francoforte se tradujo como Rusia sin adornos ni omisiones, sin aditamentos ni supresiones. Este libro, naturalmente, es bueno, muy recomendable para conocer la educación en Rusia. Bueno, en la Rusia no la clásica estalinista, sino en la, podemos decir, la moderna, la desarrollista, la de los años 60, a pesar de que su autor conoció bastante bien el estalinismo. Es por hablar de la educación soviética por lo que voy a tratar de este autor y de este libro, pero es un autor demasiado interesante que no se agota, ni muchísimo menos, en una descripción, aunque fuera muy exitosa, y es, vamos, bueno, la edición más o menos lujosa e ilustrada en España acredita el éxito de este libro, aunque fue, vamos, uno de sus libros más exitosos. Eso no agota ni muchísimo menos la extensísima obra y la personalidad interesantísima de su autor, que de entrada no se llama Vladimirov, se llama Finkelstein, se apellida Finkelstein. En la solapa viene una fotografía suya, una fotografía contemporánea, y se nos dice: el escritor ruso Leonid Vladimirov fue, que es Finkelstein en realidad, es un seudónimo, Vladimirov, porque su patronímico es Vladimirovich, hijo de Vladimir. Y bueno, como a veces convenía ocultar el apellido judío, bueno, pues firma como Vladimirov, Leonid Vladimirov, pero es en realidad Leonid Vladimirovich Finkelstein. Por eso no aparece patronímico, porque en realidad lo que parece apellido es el patronímico cortado usado como seudónimo. Fue sucesivamente capataz de una fábrica de automóviles, tractorista en una granja colectiva, colaborador de Pravda, Izvestia, Literaturная Gazeta, prisionero en un campo de concentración de Stalin. No es poca cosa. Naturalmente sobre esto escribió memorias, y escribió memorias que aparecen comentadas y extractadas, resumidas en el voluminoso y muy recomendable libro de Anne Applebaum, Gulag, Historia de los campos de concentración soviéticos, que en España ha salido. Vemos que afortunadamente hay cosas que se mantienen, el que a España lleguen volúmenes importantes sobre Rusia. Ha salido en Penguin en español, Penguin en España. Y dice Applebaum: un gran número de prisioneros políticos que escribieron memorias, y esto puede explicar por qué las escribieron, lo que se va a decir, lo explica, atribuyen su supervivencia a su capacidad de contar historias. Es decir, no es una casualidad, es que muchos de ellos, muchos de los que contaron sus historias, salvaron su vida gracias a contar esas historias, o a contar historias en general, de entretener a los delincuentes prisioneros, dice Applebaum, contándoles el argumento de novelas o películas. En el mundo de los campos y las prisiones, donde los libros son escasos y las películas una rareza, un buen narrador de historias es muy apreciado. Leonid Finkelstein dice: siempre estaré agradecido al ladrón que en mi primer día de prisión reconoció ese potencial en mí y dijo: probablemente has leído muchos libros, cuéntaselos a la gente y vivirás muy bien. Y en efecto vivía mejor que los demás. Gozaba de cierta notoriedad, de cierta fama, pero bueno, claro, en el Gulag ser famoso yo diría que es hasta poco recomendable. La fama que es
ese bien etéreo, inmaterial y muy relativo que es perseguido hoy día por cada vez más gente, porque es relativamente cada vez más fácil criar fama antes que ser tristemente célebre. De hecho, claro, lo pensaba a propósito del título de uno de los volúmenes de memorias, uno de los títulos que se dio, sacándolo de la correspondencia, naturalmente, de Lord Byron. El segundo volumen, bueno, no llego, pero el segundo volumen de la correspondencia completa de Lord Byron, que no está completa porque luego han descubierto algunas cosas, como eso de todos los portugueses son sodomitas y además tienen ladillas. O sea que es una contradicción, como lo de Dalí cuando decía Lorca me quería dar por el culo pero yo no me dejaba y además me hacía daño. Bueno, pues el segundo volumen escogen como título Famoso en mi tiempo, y uno se pregunta, ¿qué es eso de ser famoso en nuestro tiempo? En su tiempo más o menos se sabe, pero ¿qué es ser famoso en nuestro tiempo? ¿Es más fácil o más difícil ser famoso hoy día? Porque antes era muy fácil ser famoso en un ámbito muy restringido, en una aldea. La fama tenía unos límites, naturalmente, que eran los límites del imperio. Ser famoso en distintos imperios era casi inútil porque no había comunicación entre ellos. Hoy día, sin embargo, estamos en un mundo plenamente globalizado en cuanto a la información, y una historia de Instagram se puede ver en Tailandia, se puede ver en Abjasia, se puede ver en Ferrol, se puede ver en el Ferrol. Es ciertamente un mundo más globalizado, pero ¿qué es ser famoso? ¿Que te vean en el Ferrol? Ser famoso en tu campo, porque una cosa es ser famoso en tu tiempo. Napoleón puede ser famoso en su tiempo, Luis XIV. Es mucho más fácil ser famoso en tu campo. Un cantante de ópera es famoso, indudablemente, en el circuito de festivales de ópera, de teatros. Un pintor es famoso entre galeristas, entre coleccionistas. Un patinador lo es, y así sucesivamente. Sabemos lo que es ser famoso en un campo, pero ser famoso en el tiempo, hoy día, es algo muy, muy discutible, es decir, realmente eran los Beatles más famosos que Jesucristo, llegaban a más sitios donde llegaba la figura y los textos canónicos sobre el Mesías. Es una cuestión que merece o no debate, porque puede que se resuelva por sí misma en poco tiempo, y en poco tiempo haya una reestructuración de la fama que nos deje claro quiénes son verdaderamente famosos en su tiempo o no. Pero ser famoso en una comunidad restringida, cerrada como un gulag, es algo mucho más visible, mucho más claro, y no siempre ha de ser bueno, pero en cierta medida, cuando un prisionero es famoso y presta un servicio, que es contar historias, puede que haya alguna autoridad, 1, 2, 3 más representantes de la autoridad, que se enfaden si otro representante de la autoridad, sin hacer ninguna advertencia y sin conceder ningún aviso, le pega un tiro en una cuneta. Con lo cual, bueno, puede ser que sí, ser famoso y no tristemente célebre en un gulag puede ser algo muy positivo, porque ningún prisionero vale nada, pero el prisionero que nos ha empezado a contar una historia que nos gusta es la historia de Sherezada, es el eterno de las 1001 noches, se hace valioso y su vida puede ser condonada, puede ser perdonada. Sigue diciendo Applebaum que en realidad, bueno, está citando a Finkelstein. Sigue citando Applebaum a Finkelstein. Me encontraba con personas que me decían: tú eres Leonchik Romanist,
Leonchik, el narrador de historias, o sea, algo enormemente cariñoso para el ambiente de un gulag, ese hipocorístico, ese tierno diminutivo, ese apodo parecido al de Stevenson cuando estaba en el Pacífico y le decían Tusitala en samoano, el contador de historias. Pues este Ramanís, este novelista, Leonchik, Leoniditas, Leonchito, el novelista, es como ese afectuosísimo Tusitala al maestro Stevenson entre los aborígenes samoanos, entre los aborígenes del Pacífico. Oí hablar de Tien Taichet, o sea que ya trasciende los campos de trabajo y de tortura ya trasciende otros gulags, con lo cual digamos que sí, que es muy bueno porque así su fama puede llegar hasta autoridades que pueden protegerlo mucho más fuertes y consolidadas, aunque claro, siempre alguien puede decidir que esa fama es peligrosa y precisamente por eso estaban allí casi todos los intelectuales, porque precisamente se consideraba que eran influyentes y que ejercían una mala influencia. Con lo cual vemos que la fama, como casi todo, ha de tener su justa medida. Precisamente la fama y el prestigio adquiridos como redactor de Pravda, Izviestia, Literaturная Gazeta, era lo que lo había llevado al Gulag, pero el ejercer las mismas funciones de contador de historias, de intelectual, por así decirlo, era lo que le estaba salvando la vida en un campo en el que ya se consideraba a todos como condenados. Debido a su actitud, ahora sí que habla Applebaum, pero reseñando y resumiendo a Finkelstein. Finkelstein fue invitado 2 veces al día a la cabaña del jefe de brigada, donde recibía un jarro de agua. En la cantera donde él trabajaba, y cita a Finkelstein, eso significaba la vida. El contar historias le proporcionaba ese lujo inmenso que era un jarro de agua. Y con eso, en el duro trabajo lleno de polvo, de piedra en el que tenía que desempeñarse cada día, eso le salvaba la vida. Un modesto jarro de agua. Finkelstein, sigue resumiendo Applebaum, descubrió que los clásicos rusos y extranjeros funcionaban mejor. Tenía mucho menos éxito contando los argumentos de las novelas soviéticas más recientes. Y luego da otros ejemplos estremecedoramente similares. Dice, lo mismo les ocurrió a otros. En el tren caluroso y mal ventilado que la llevaba a Vladivostok, Ginsburg descubrió que, y esto es una cita de Ginsburg, descubrió que recitar poesía tenía sus ventajas. Por ejemplo, después de cada acto de La desgracia de ser Griboyedov, me ofrecían un sorbo de agua del jarro de alguna persona como premio por los servicios a la comunidad. Alexander Watt, que tampoco se llamaba así, era Watt, Alexander Watt contó rojo y negro de Stendhal a un grupo de bandidos mientras estaba en prisión. Alexander Dolgun contó el argumento de los miserables, Janusz Bardach la historia de los 3 mosqueteros. Sentía, y cita a Bardach, sentía ascender de categoría en cada lance inesperado. En respuesta a los ladrones que despreciaban a los políticos hambrientos como gusanos, Colonna Chosnovsky se defendió contándoles mi propia versión de una película, debidamente aderezada para conseguir el mayor efecto dramático que había visto en Polonia unos años antes. Era una historia de ladrones y policías que tenía lugar en Chicago. Podemos decir que esto no rompe la regla de que los clásicos eran más apreciados, porque las tramas y técnicas narrativas del cine negro son indiscutiblemente clásicas. Bueno, esto en cuanto a la vida de Finkelstein como prisionero de Stalin, prisionero de un campo de concentración. La solapa sigue diciendo, la solapa que por cierto es solo una de ellas, porque en el resto lo que hay es publicidad de otros volúmenes de esta colección. Sí, La vuelta al mundo en 80 libros.
Es la colección La Vuelta al Mundo en 80 libros. Otros títulos son En Asia se muere bajo las estrellas, de Gironella, que es un volumen bastante tendencioso y propagandista porque hay imágenes que aparecen con un pie de foto que no les corresponde. Este es un libro, por supuesto, propagandista y tendencioso, y es claramente anticomunista y se maneja con muchos chistes anticomunistas, pero es mucho más serio que el de Gironella al tratar de la China de Mao. Bueno, gente del Japón, de Book, de Pearl Buck, Suecia, Infierno y Paraíso de Enrico Altavilla, que tuvo mucho éxito y es uno de esos hombres que fueron eminentes en su tiempo en el país de los mayas, de Ivanov. Bueno, solo en esta solapa se habla de la vida de Finkelstein. También tuvo oportunidad de viajar mucho y libremente, claro, una vez muerto el padrecito, por toda Rusia. Que claro, este libro es un libro que no tiene nada que ver, el mundo que es esta Unión Soviética no tiene nada que ver con la Unión Soviética desde cuando Finkelstein era prisionero en el Gulag. Tuvo oportunidad de viajar mucho y libremente por toda Rusia, conociendo íntimamente al pueblo ruso y comprendiendo sus problemas y alegrías. En 1966, a los 42 años de edad, durante una visita a Londres, tomó la decisión de permanecer en Occidente, y lo cita, para escribir en libertad. Y tras 2 años de preparación publicó esta obra, Los rusos, aquí traducida como los rusos de hoy, descripción completa y amena de sus compatriotas, los obreros, los agricultores, los intelectuales, los científicos, los escritores, los artistas, bueno, etcétera, etcétera. Pero claro, esto lo presenta como su obra magna, su obra cumbre, es una de sus obras más útiles, más interesantes, pero la obra de Finkelstein es extensísima y no deja de caer en lo académico. Aquí tengo una semblanza del autor del libro La historia de Flavio Josefo, la historia de la guerra judía de Flavio Josefo en su versión paleoeslava, en su versión, bueno, sí, en su versión paleoeslava o Rusia antigua, del profesor Meschersky. Y la edición inglesa que se ha publicado, bueno, recientemente no, en el año 2003. En el año 2003 Brill publicó una traducción al inglés de la obra de Meschersky, la historia de la guerra judía de Flavio Josefo y su versión paleoeslava, su versión eslava antigua. Una comparación sinóptica. Brill lo editó con la traducción inglesa de Thackeray, confrontó la traducción inglesa de Thackeray con la edición crítica de Meschersky. Y en ese volumen de Brill del año 2003 viene una semblanza del autor titulada Un erudito y su tiempo, escrita por Finkelstein, por Leonid Finkelstein. Aunque ahora que caigo no estoy muy seguro de si hay otro. Bueno, naturalmente habla de, no quiero equivocarme, pero naturalmente habla del tiempo de Meschersky en el Gulag. No sé si se conocerían allí, supongo, pero bueno, no, parece ser que no me equivoco, el único Leonid Finkelstein es este autor. Y como digo, esto es una obra de divulgación para las grandes masas, pero que es un autor que no está exento de una obra académica seria, aunque sea como biógrafo de académicos. Voy a desnudar el libro, que por cierto está, como se ha dicho, profusamente ilustrado con imágenes prevalentemente procedentes de la agencia Zardoya, de la agencia fotográfica Zardoya. Bueno, viene un mapa del extensísimo imperio soviético y está dividido en, bueno, tiene una nota personal antes de comenzar, cómo entender a un ruso, algunas pistas, la vida en la ciudad, moldeando la mente según... Bueno, en cómo entender a un ruso, algunas pistas, digamos que la clave está
en unos versos de Yevtushenko, porque en este libro aparece muy por extenso citado, muy continuamente citado, Yevgeny Yevtushenko, a casi todas horas, en casi todo momento. Digamos que el referente de la cultura rusa de estos años, de los años 60, para Finkelstein es Yevtushenko. En un poema, dice Finkelstein, que escribió hace unos 10 años, Yevgeny Yevtushenko, el más conocido entre los jóvenes poetas rusos, y a lo largo de todo el libro esa preeminencia literaria y artística de Yevtushenko va a estar presente todo el tiempo. Digamos que es el autor más citado. Luego, al llegar a la música, habla de Alexander Galich, pero ante todo está Yevtushenko presente como referente cultural. El más conocido entre los jóvenes poetas rusos cantó la diversidad nacional en estas líneas: soy así y no soy así. Soy trabajador y holgazán, decidido e incapaz. Soy vergonzoso y atrevido, perverso y bueno. En mí hay una mezcla de todas las cosas, desde las del oeste a las del este, desde el entusiasmo hasta la envidia. Bueno, pues yo la verdad no entiendo la admiración que tiene el público por Yevtushenko como poeta, y al presentar a Yevtushenko casi a renglón seguido, insistiré en esto. Esto a mí a lo que me recuerda es a la canción Soy un truán, soy un señor, que tenía por aquí anotada, que parece ser que es obra de uno de los componentes, sí lo tenía, pero de hecho lo tengo aquí en el periódico News, así escrito, un periódico bastante extraño, que celebra la canción. El titular además está firmado por News Diario, el titular es Soy un truán, soy un señor, el tema que Julio Iglesias estrenó la primera noche electoral de la democracia. Claro, esto también tiene una importancia política, la misma idea y casi la misma forma de Yevtushenko tiene importancia para un pueblo periférico y tan similar. Eso lo ponía mucho de relieve Ernesto Sábato, que los rusos y los españoles tenemos mucho que ver, como periferia que somos. Bueno, pues en España el mismo poema, prácticamente el mismo poema, tiene también un valor político importante porque se estrenó en la primera noche electoral, tiene también un valor político. Y bueno, de esta canción se nos dice que es un tema compuesto por Ramón Arcusa, miembro del dúo Dinámico. El dúo dinámico durante la pandemia cedió los derechos de su canción Sobreviviré, y uno se pregunta, ¿pero qué derechos tienen que ceder si la canción no es suya? Como casi ninguna canción de los músicos de esta época, que si los cantantes norteamericanos, si los músicos norteamericanos a los que plagiaban, aunque también franceses, porque Crae plagiaba a Brassens, traducía a Georges Brassens, decía que cantaba por Brassens, pero vamos, es que lo plagiaba. Bueno, pero en su mayoría los músicos populares, pop y rock, lo que hacían era traducir tal cual a los norteamericanos. Si en Norteamérica hubieran considerado que valía la pena denunciarlos, no habría música española. Lo que pasa es que no eran famosos en su tiempo. Se puede considerar que eran famosos en España, pero no eran famosos en su tiempo, aunque en realidad lo eran en Iberoamérica. Pero el caso es que los abogados de David Bowie, de todos los anglosajones, tanto norteamericanos como ingleses, como británicos, a los que plagiaba, pues consideraron que no tenía importancia y los dejaron estar. Por lo visto, algunos se enfadó. Bob Dylan le dijo a Sabina, parece ser, no sé por qué vía, no sé por qué conducto, que dejara de cantar su versión de In the Beginning, que ellos cantaban como con su bikini. O sea, en el principio creó Dios a los animales, y en lugar de decir in the beginning, como en el principio, como Bob Dylan, decían con su bikini. Creó Dios a los animales con su bikini. Un desastre. Bueno, pues así es casi todo lo que está registrado en la Sociedad General de Autores. Canciones ajenas por las que en España se cobran derechos. Y esto de Soy un truán, soy un señor, pues
para no hacer mudanza en su costumbre, tampoco es de este tal Ramón Arcusa, claro, es una cita del libreto de La verbena de la paloma de Ricardo de la Vega, cuando don Hilarión canta aquello de soy un truán, soy un señor, o soy un señor, soy un truán, nadie dirá lo... No, porque rima con yo. Soy un truán, soy un señor, nadie dirá lo que soy yo. Claro, ¿para qué van a componer nada? Es una cita de una obra del siglo XIX, del libreto de Ricardo de la Vega, de La verbena de la paloma. Ricardo de la Vega, ¿no? Creo que sí. La verbena de la paloma de Tomás Bretón, y la música de Tomás Bretón y libreto de... Es que no quiero confundirlo sí, Ricardo de la Vega, no quería confundirlo con el poeta Ventura de la Vega. Bueno, pues eso de soy un truán, soy un señor, soy vergonzoso y atrevido, perverso y bueno, viene a ser lo mismo. Yevtushenka, Ricardo de la Vega, pero claro, Ricardo de la Vega... en la memoria colectiva, en la memoria contemporánea. Bueno, la verdad es que no sé si en la memoria colectiva no estará más vigente Ricardo de la Vega, porque muchas romanzas y muchas secciones de La verbena de la paloma se recuerdan muchísimo mejor, incluso hoy día, que cualquier plagio que pudiera haber hecho el dúo dinámico. Hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad, y muchas otras cosas que proceden de la Donde vas con mantón de Manila, etc. Afortunadamente tiene más vigencia Ricardo de la Vega que esos dos imitadores que generosamente ceden la canción que no es suya. Bueno, esto en cuanto a cómo entender a un ruso. Pues resulta que un ruso es muy parecido a un español, y seguramente muy parecido a otros muchos pueblos. La vida en la ciudad, y el capítulo que más me interesa es este. Luego siguen en la fábrica, la vida del corazón, y aquí hay una preciosa antología de cartas de los ciudadanos rusos a los periódicos expresando sus quehaceres sentimentales y sus problemas y conflictos amorosos, revelando un mundo que puede resultar casi insólito. Hay también, por ejemplo, una alabanza de la vida bohemia y muchas cosas que sorprenden en la Rusia de los años 60 y que, por supuesto, hubieran sido completamente imposibles en la Rusia de los años 50. La prensa, las noticias condicionadas a un plan, vodka y otros problemas. Habla del alcoholismo ruso como un grave problema que sigue hoy día, aunque dice que por cabeza los rusos no beben más que los estadounidenses. Por cabeza. Ajustada a la estadística, el alcoholismo sí que es un problema. El áspero camino hacia Dios, los caminos del delito, las clases sociales y el pueblo, la buena vida solo para miembros del partido. Claro, esto es la obra de un disidente, clarísimamente. Esto no es una obra imparcial. Por lo tanto, todo lo que se diga bueno de la Unión Soviética va a ser mucho más pertinente y más porque se supone que es algo que realmente escapa a una crítica acerada de un disidente que encima ha sido prisionero en un gulag. La formación de los jefes del mañana, las artes, peligro, hombres que piensan, huérfanos en el paraíso, los campesinos, las ciencias en la Unión Soviética, desde las tinieblas. Y claro, aunque esto es un libro sobre la Rusia de los años 60, no deja de tratar el lisenkoísmo como marco de cómo pueden trabajar las ciencias en un sistema totalitario, en un sistema dictatorial. Los extranjeros y otros, y unas palabras a modo de conclusión. Pero el capítulo que más nos interesa y que nos ha llevado a este libro de forma natural en nuestra exposición de una biblioteca didáctica es el capítulo 4, moldeando la mente según el patrón del Estado. Esto está en la página 47 y empieza con una cita estremecedora. Siempre que nos encontramos con lo que se llama un gobierno paternalista, la educación es estatal. Está demostrado que la mejor manera de asegurar una obediencia implícita
es Practicando la tiranía desde la infancia. Y esto es una cita de Disraeli. Una cita de Disraeli